Estimados, bienvenidos a este primer podcast educativo Latino 70, un espacio creado para hablar de temas interesantes en nuestra comunidad educativa, de padres, representantes, docentes y estudiantes. Así que, quienes hablan, Ana Molina, en compañía de la mejor. Ay, gracias, Anita. Lilenmi Velasco por acá. Bueno, yo muy feliz de formar parte de este hermoso proyecto, donde vamos a estar hablando de varios temas muy importantes, así como lo dijo mi compañera Anita, educativos, pero también queremos escucharlos a ustedes. Les vamos a dejar, por supuesto, la cajita de sugerencias para que nos digan de qué otros temas ustedes quieren que nosotros hablemos. Y pues, sin más ni más, queremos presentarles a los primeros invitados de nuestro primer capítulo de hoy. Bienvenidos acá a nuestro primer capítulo del podcast Latino 70 a la abogada. Y aparte de abogada, Dios mío, por aquí está nuestra coach integral. Ella también es moderadora, terapeuta y hasta locutora. Ruth Mari Villasmil, bienvenida, buenos días. Gracias, mi amor, muchas gracias por esta hermosa iniciativa que además sé que nos dieron el honor de iniciar hoy. Gracias a ustedes por estar aquí. Tenemos aquí también a nuestro querido profe, licenciado en Educación, magíster en Historia de Venezuela, además es investigador, mediador, promotor de la lectura, nuestro querido Derby Vilche. Bienvenido, profe. Muchísimas gracias por no solamente la invitación, porque formamos parte de la casa, sino por la iniciativa que arranca pues como proyecto del Instituto Latino. Bueno, una iniciativa que tenemos mucha ilusión de formar parte de este mundo digital y pues el Instituto Latino no se podía quedar atrás. Así es. En esta mañana de hoy vamos a comenzar ya con esto que es la disciplina con propósito. Es un tema que queremos conversar con ustedes y quiénes mejores que ustedes para orientarnos en este tipo de tema. Miren, a mí se me viene este refrán cuando yo escuché nuestro tema a acotar. Este refrán que dice: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Ay, ay, ay. ¿Será cierto? ¿Será cierto que cuando uno se salta una norma no se puede recuperar como que la dirección de lo que pasa? ¿Será? Sí, porque generalmente utilizamos este refrán como para decir que ya después que el muchacho tiene una postura, eso no cambia más. ¿Es de todo cierto esto? O sea, es una verdad absoluta. Entonces queremos escuchar de la voz de los expertos, de la voz de ustedes, primeramente desde el ámbito legal y luego desde el ámbito educativo, si está bien o si aplica o no aplica este refrán. A ver, bueno, todos los refranes tienen, como decir, medias verdades, porque ciertamente eran cosas que nuestros padres nos decían mucho, ¿no? Sin embargo, yo siempre enseño que la disciplina, y en este tema en particular, que es disciplina con propósito, es que justamente podemos educar para transformar. Y que esa realidad, a pesar de que ha sido una frase que se ha, vamos a decir, afianzado en nuestras creencias, no necesariamente es cierta. Y que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser corregidos. Nadie habla de esto porque realmente la LOCNA no habla del derecho a ser corregido, sino que dice que todos los niños tienen derecho a una disciplina acorde a sus derechos, valga la redundancia, deberes y garantías. Y eso implica que nosotros tenemos que formar y criar, y que de alguna u otra forma es una manera simbólica de ver. Y aprovecho esa matica que está allí, ¿verdad? Que ya está así como bien derechita, pero si esa matica se empieza a curviar, que era lo que hacían nuestros abuelitos, le colocaban un palito y iban guiando el camino de esas ramitas. Entonces es exactamente lo mismo que ocurre con los niños ni adolescentes, pero también es importante rescatar que es mucho más fácil cuando la matica está pequeñita y no cuando está tan grande. Ya más grandecita, es correcto. ¿Qué nos puede decir el profe al respecto? Por supuesto, coincidiendo con la frase y los refranes. Muchos refranes o frases también hacen mucho daño. Inclusive hay refranes que las naciones lo han asumido y han hecho mucho daño. Este es uno.
y que además entender el tema que es disciplina con propósito. En la palabra disciplina, en términos etimológicos, es proceso de aprendizaje. Quizás un árbol que nace torcido, como empezamos a ponerle, a amarrarle ese ejemplo que usó Rumari, puede ocasionar quizás incomodidades y también esfuerzo por quien lo esté haciendo. Es por ello que cuando vamos a corregir, en muchos casos, el que corrige amerita hacer esfuerzo para no maltratar. Y el que va a ser corregido, por supuesto, va a tener en su momento reacción, que es lo que uno por lo general ve en los procesos educativos, bien sea en la primera escuela, que es la casa, que se ha perdido ese concepto, y también donde nosotros reforzamos esos eh, conocimientos primarios, que es la escuela. Entonces, la escuela, para poder, digamos, en ese refrán, corregirlo, necesitamos tener la primera escuela que sea la casa y el segundo hogar que sea la escuela. Profe Y eso Permiso. se ha perdido. De hecho, la palabra disciplina pareciese que fuese una palabra que retumba sobre todo en los estudiantes. Correcto. Es fuerte, es difícil porque entonces tú quieres, es la herramienta que vamos a utilizar, pero incluso lo ven como una forma ruda. Ruda, Es es como si correcto. fuera algo que Es estás correcto. de alguna manera aplicando de forma autoritaria. O sea, suena como si fuese algo que al muchacho le retumba. Ese es el poder de las palabras. Sí. Y que de hecho, en los últimos tiempos, hay palabras que se han estigmatizado. Por ejemplo, no hables de disciplina. Cuidado, no hables de orden. Sí. No hables de obedecer. Comienza la sociedad a prohibir, a prohibir. Y eso también ha hecho daño. Así es. Miren, a mí me gusta mucho lo que es la disciplina, pero con ejemplos. A mí me gusta mucho lo que es el dar el ejemplo. Por ejemplo, cuando un papá, ¿verdad?, está eh, formando al niño, siempre se dice, no, que porque tú eres grande y yo soy, y porque tú eres pequeño y ya yo soy grande, yo lo puedo hacer y tú no. ¿Cómo manejamos eso aquí a nivel educativo para que, o sea, no se vea como que esa imposición? No, porque como tú eres pequeño, tú no lo puedes hacer, pero yo soy grande y yo sí lo puedo hacer. ¿Cómo podríamos manejar eso? Bueno, yo parto de una idea importante. La disciplina es formación de hábitos y es educación. La disciplina no es castigo. El problema es que la alumna no habla, tiene finalidades pedagógicas. Y la finalidad aquí no es castigar, es que tengan una consecuencia adaptada a esa falta que han cometido. Entonces, ¿qué hacemos en la escuela y qué debemos hacer en casa? Aplicar sanciones o correctivos pedagógicos, y podemos hablar de sanciones porque la alumna habla de sanción. Por eso se toma el término disciplina, porque la disciplina va construyendo esa formación de hábitos de un buen ciudadano. Eso es lo que queremos. Si no corregimos a ese árbol desde pequeñito, pues vamos a tener esa consecuencia. Entonces, no se trata de una imposición por autoridad, se trata de educar para corregir, y es lo que hay que explicarle al chico. Es decir, todas las personas, incluyendo nosotros como adultos, tenemos responsabilidades. Si nos vamos a esa esfera desde tomar como ejemplo o explicarle a los hijos por qué no lo deben ver como un castigo, debemos entonces partir de que nosotros a nivel laboral también tenemos responsabilidades y vamos a ser sancionados si incumplimos con nuestros deberes. Entonces, partimos de una premisa. No puedo corregir, no puedo sancionar si primero yo no explico las bases. ¿Cuáles son las bases de la disciplina? Derechos y deberes. Porque si no, no tiene sentido una disciplina, sería una disciplina sin propósito. Y una disciplina sin propósito, entonces, ¿cuál es? Aquella que aplica una sanción, la misma para todos los estudiantes, la misma para todos los hijos, sin individualizar esa particularidad de esa falta. Es decir, un chico cometió una falta grave, llegó al colegio, alcohol, y consumió alcohol en el receso con un termito. Todos creíamos que era una bebida permitida, pero no es permitida, y resulta ser de que nos damos cuenta en la institución. ¿Qué sanción le vamos a aplicar entonces a ese chico? ¿Le vamos a aplicar lo que hacíamos antes, una expulsión o una suspensión? Eso ya no existe. ¿Por qué? Porque esas sanciones no educaban realmente.
alejaban al estudiante de la esfera inclusiva escolar, que es la que debe corregir. Entonces, ¿qué debo hacer en función de esa conducta? Aplicar un correctivo relacionado con esa falta. Lo que implica que puede ser un trabajo, por ejemplo, de investigación en un lugar donde se trabaje con este alcohol, entre otras cosas. Y de esa manera permitir que haya una proporción entre la falta y que ese alumno entienda o ese estudiante entienda que toda acción tiene una consecuencia. Es correcto, explicar, hablar con el estudiante, hablar con el hijo, es algo muy importante que es lo que más lleva al estudiante a entender el proceso por el cual está pasando. Y por supuesto, para que pueda entender que el corregirlo es lo que le va a beneficiar. Queremos entrar en calor. Queremos entrar en calorcito. Y para entrar en calor, ¿qué les parece un cafecito? Y aprovechamos y vamos también un corte, ¿te Por parece? supuesto, vamos a recibir, Claro que entonces, Vamos a disfrutar de un rico cafecito. vamos a recibir un cafecito por aquí. Mientras El vamos cafecito entonces, siempre es bienvenido. total. Vamos entonces a nuestro primer corte comercial, porque nosotros hasta en este podcast tenemos cortes comerciales. Vamos a escuchar algo de nuestra institución, el Instituto Latino. Mi querida Lice, En el Instituto Latino llevamos 70 años transformando esas chispas en un arco iris de conocimiento y creatividad. 7 décadas de alegría y color en la educación, inspirando mentes jóvenes a explorar, soñar y crecer. Desde nuestros primeros días hemos sido un faro de innovación y pasión por enseñar. Conéctate con una tradición que ilumina el futuro. Instituto Latino, 70 años dando alegría y color a la educación. Inscripciones abiertas. regresamos a Latino 70. En el corte anterior hablábamos de que el árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, haciendo mención de que aunque existen ciertas actitudes en los estudiantes o en los hijos, esto puede cambiar si se les sabe guiar, respetando siempre sus derechos, deberes y garantías. Pero vamos a unar a este refrán otro muy conocido que dice: a correr piojo que llegó el peine. Ay, Dios mío. ¿Cómo aplicamos estas normas? Sí, Por supuesto. porque de verdad que cuando mamá viene y aplica la de tasta, entonces todavía se maneja eso, todavía existen estos casos. ¿Cómo podemos mejorarlo? Entonces le pregunto, ¿cómo aplicamos las normas en el hogar? Y desde su perspectiva, profe Derby, ¿cómo aplicamos las normas a nivel educativo? Bueno, desde el hogar aplica exactamente lo mismo, la misma finalidad educativa, es decir, tenemos que corregir desde la consecuencia. Hay inclusive faltas que tienen consecuencias naturales. Y lo que no debemos hacer en el hogar, por supuesto, prohibido el castigo físico, eso es totalmente prohibido. La LOMNA habla del artículo del 32A, que es el buen trato, y eso implica que no es necesario corregir de manera física a alguien para que se le pueda dar una buena educación. Lo segundo es no aplicar varias sanciones al mismo tiempo. Es que te voy a quitar el teléfono, no vas a salir, no vas a hablar con tus amigos durante un mes, y unas cosas que son hasta exageradas. A veces no es necesario aplicar tantos correctivos. Por ejemplo, ¿qué correctivo en casa no debemos añadir a cosas que son naturales? El chico que perdió el año escolar. Y nosotros decimos, si ya él tiene una consecuencia natural, ¿cuál es la consecuencia natural, mis queridas mamás y papás? Es que tiene que repetir el año, y esa es la consecuencia más grande que va a tener. Evidentemente que no va a tener la misma recompensa de aquel hijo que con esfuerzo logró. Pero ojo, el tema del esfuerzo escolar es un tema donde se combina no solo la responsabilidad del estudiante, sino de papá y mamá, porque los niños llegan temprano a la escuela, usan el uniforme adecuado, traen los útiles escolares, porque papá y mamá entienden cuál es su responsabilidad de crianza y acompañan a esos hijos en la disciplina con propósito. De eso estamos hablando hoy, porque este es un programa diseñado especialmente para que ustedes, los padres y sobre todo nuestros representantes del Instituto Latino, puedan comprender la necesaria importancia de las normas escolares, porque eso forma individuos. Y esa es una gran recompensa que sus hijos y los estudiantes van a recoger a largo plazo. Profe Dervis, entonces, con lo que la profe me explica, si se manejan las normas,
pero de pronto se escapa el representante que, bueno, se le pasó una y otra vez y el docente recibe al estudiante con los zapatos que no debe, con el uniforme indebido, con el corte de cabello que no es como, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo debemos abordar? Entonces, a nivel educativo, o sea, ya sabemos que es el representante el que tiene que empezar a manejar las normas desde el hogar. Es el primero que fomenta las normas y los hábitos. Cuando esto no ocurre, cuando esto traspasa las puertas del hogar y llega a la institución, quien toma la responsabilidad allí es el que asume, el que recibe al estudiante, en este caso el instituto. Entonces, ¿cómo debe abordar la institución esta normativa? Ya no solamente en el estudiante, sino también el representante, que es el primer responsable. Por supuesto, una de las primeras recomendaciones es saber diferenciar. O sea, si el adulto, bien sea padre o docente, no sabemos diferenciar qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. También saber diferenciar qué es una normativa o una ordenanza, qué es una costumbre y qué es un capricho. Eso tenemos que saberlo diferenciar. En la sociedad actual se ha desdiferenciado estas cosas y todo se mete en un mismo saco. Es por ello que todo docente nuevo, lo que más se le dificulta siempre va a ser mantener el orden y la disciplina dentro de la hora de clase. También le ocurre a un padre nuevecito, como que dice del paquete, porque debe aprender a saber diferenciar y qué es lo que le conviene o no le conviene, en este caso al niño o al adolescente. Eso en primer lugar. Luego tendremos que observar mucho. Los adultos tenemos que ser muy observadores. Y para ser observadores debemos estar. Es por ello que el docente en el aula de clase debe estar presente. Cuando digo presente es en la observación continua. ¿Cómo son los comportamientos? ¿Quiénes son los que están repitiendo los comportamientos disruptivos en un caso? Y buscar las razones del porqué. No solamente quedamos en que Derby se porta mal. Eso es una etiqueta que no nos va a permitir solucionar ese problema, sino que nosotros vamos a buscar otras aristas que nos permitan resolver ese asunto. Ese problema lo presentan los docentes nobles y también muchos docentes que quedan estancados porque para poder dar un conocimiento, un aprendizaje, necesito tener un aula ordenada, un aula en disciplina. No puede haber distracción, no debería haber distracción y que en muchos casos la falta de las normativas, bien sea desde el hogar o bien sea desde el aula de clase, cuando le compete al docente, se diluye todo el proceso de aprendizaje. Entonces, si yo quiero enseñar deberes y derechos, entonces no va a ser aprendido por causa de que estoy atendiendo o estoy etiquetando o estoy empleando de una forma errada la enseñanza de la disciplina con propósito. También ocurre en casa. Si en casa no tengo yo unos parámetros, unas normativas, esa misma forma de vivir, de convivir de muchachos va a llegar a la institución. Y van a siempre a buscar un pero en función a los caprichos que tenemos, bien sea los niños o también los propios adultos. Entender esto nos da vía, por supuesto, para tener una sociedad culta, que eso es otra de las problemáticas que hemos tenido. Cuando hablamos de cultura, hablamos de erudiciones y cosas abstractas, pero que una práctica para poder ejercitar, fíjense que en la escolaridad se enseña a leer y escribir. También la escritura se ha estigmatizado. Es que me pusieron a escribir un acta, me mandaron a hacer, ¿qué es lo que firmó mi hijo? Se ha estigmatizado también la escritura como mecanismo para uno expresar. El lenguaje formal es la escritura y tenemos la otra forma del lenguaje, que es la oral. Es por ello que entender esto en los procesos de enseñanza, de escolaridad y también en la casa nos va a ayudar a resolver muchos conflictos. Por supuesto, qué importante es también el comenzar el año escolar tomando en cuenta algo que nos entrega, que se llama las normas. Correcto. Entonces, es importante que nosotros, el profesor entrega, aquí están las normas, tienen que leerlas, tienen que prestarle atención, aquí está todo, aquí está todo. El estudiante a leer, el papá a leer, porque no solamente es que el estudiante, el profesor empieza a decir,
el tiquititiqui, como le decimos nosotros, el tiquititiqui todo el tiempo, el uniforme, no sé qué, no sé qué. Si el papá no se dispone a leer esas normas, entonces estamos haciendo como el doble trabajo nosotros día a día, día a día. Por eso es lo importante del papá responsable, que siempre esté pendiente, que siempre esté ahí alerta. Y bueno, nosotros ¿qué queremos dar aquí? Mensajes de aliento, mensajes de motivación para que esos papás continúen como siempre en esa labor tan importante que tenemos todos de orientación, de hacer de nuestra labor la más bonita, pues de ser papás conscientes de que la disciplina no es así, no es la palabra así, disciplina, no, es disciplina. Y qué más que bonita disciplina con un propósito que es hacer crecer a nuestros hijos de la mejor manera. Así es, que va de la mano la palabra normas, disciplina con los hábitos, porque es lo más difícil, llevar la práctica, hacer el hábito, y lo digo incluso desde mamá, porque uno se levanta y ¿qué es lo primero que uno hace? Bueno, uno va, se cepilla, se lava la cara, esas cosas, ¿no? Entonces, son pequeñas, pero sumadas hacen la diferencia en cada uno de nosotros. Y eso es lo que queremos demostrar en forma de ejemplos, lo que es importante que los papás empiecen a manejar con los estudiantes, porque es una herramienta que también le facilita al docente el trabajo con los hijos, el aplicar las normas, el llegar puntual. Mire, profe, una pregunta. De esas cosas, de esas normas, ¿cuál es la más difícil o el común denominador donde hay fallas a nivel de los estudiantes? Bueno, muchas. Ay, Entonces, pero no, la que usted considere que Grave. Por ahora, una bueno, sola. la más grande es no cumplir con la normativa en sí. En Por general. ejemplo, en el orden. O sea, ¿cómo mantener un orden? Cuando dice un orden, bueno, en el orden correcto, cómo debemos estar vestidos. ¿Me explico? Cómo debemos comportarnos, cómo debemos hablar, en qué tiempo debemos hablar, no atropellarnos. Eso es lo que ocurre, una de las cosas que más nos dificulta a la hora a nivel educativo. Y que también eso lo lleva la falta de lectura. Y te digo por qué. Porque si no leemos libros, no leemos textos, no vamos a leer tampoco las normas. Enviamos normas, fíjate. Nosotros enviamos todos los años la normativa escolar. Y allí aparece toda nuestra normativa. Y muy poco los representantes lo leen. Y si los representantes no leen, tampoco los estudiantes. Y si no lo leen estudiantes, también hemos visto que docentes tampoco lo leen. Y quiere decir de que es por ellos que cuesta. Pero ¿qué hago en este sentido? ¿Qué es lo que dice la norma? Entonces uno, es que no la han leído, búscalo. Entonces, dame rapidito, búscamelo. No, lee, detente. Y de hecho, por A ver si la desconocimiento normativa... existen conflictos con los representantes porque quieren exigir Correcto. cuando no están informados. Exacto. Estando Por la- ejemplo, a veces se piensa de que hace daño. Yo digo, ¿dónde es que hace daño? Lee allí a ver, ¿dónde está haciendo daño? Más bien nos está corrigiendo. Y si nos corrige, nos está dando pues salidas, soluciones. Quizás hay soluciones que a uno hay problemas o normativas que a uno le atañen porque es donde tengo que más trabajar. Y así pasa también. Hay familias que tienen que trabajar aspectos también disciplinar y son los que más les cuesta. Por eso que cuando se lanza una normativa en función a prohibido los celulares, por ejemplo, y las familias son adictas a los celulares, le va a costar esa normativa. Van a venir a reclamar. Por supuesto, van a venir, bueno, a buscar y a justificar todo para que se mantenga en lo cual estamos adictos. Y así pasa con otras situaciones. Profe, muchas gracias, de verdad. Eso que usted nos explica me parece excelente. Ahora, por favor, les voy a presentar algo en relación a lo que dice el profe. Nosotros manejamos entonces un manual de convivencia interno en cada institución. Le pregunto, esa falta de incumplimiento por parte del estudiante, incluso por parte del representante, ¿a qué nos lleva a nivel legal? A muchas cosas. Muchas cosas. Sí, porque a veces pensamos que simplemente Muchas cosas. se toman medidas a nivel institucional, pero puede ir más allá. Muchas cosas, aunque sé que ya estamos cerrando Sí, sí. este bloque, es importante que los papás, bueno, que además uno como abogado en las instituciones quizás a veces no es el más amigable, porque a nosotros nos toca confrontar y decir las cosas ya
que se necesitan de sí, ya no las puedo dibujar, ya tengo que establecer por qué, porque fíjense, una de las cosas fundamentales de la responsabilidad en cuanto a la disciplina es que esta tiene consecuencias graves cuando no se cumplen las normas. Y esta tiene que ver inclusive con la responsabilidad penal, no solo de los estudiantes que a partir de los 14 años responden penalmente, sino además de los padres que no responden a ese tema de responsabilidad de crianza. Entonces, fíjense, yo voy a cerrar quizás este pequeñito espacio diciendo otro refrán, porque así como hay algunos que nos desdibujan probablemente positivamente esos acercamientos que debe hacer la norma, que es construir un control social que permita que los estudiantes puedan corregir ciertas conductas, también es importante recordar que lo que sembramos hoy lo recogemos mañana. Entonces, lo que podamos sembrar hoy positivamente en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, de seguro va a ser recompensa para el día de mañana. Amén, así es, muchas gracias. Y bueno, vamos a aprovechar para hacer otro corte comercial, nos vamos a una publicidad de nuestra cantina escolar, así que ya nos vemos. Lo mejor en la comida aquí lo vas a encontrar. Empanadas calientitas listas para degustar. Pequeños que se derriten con un queso sin igual. La cantina está esperando, no te vayas a tardar. De los jugos y bebidas el sabor es celestial. Si te da un antojo dulce o salado de verdad, no lo pienses ni un segundo, la cantina es para disfrutar. Bueno, seguimos en esta hermosa tertulia que a mí me encanta conversar con personas que de verdad nos nutren, nos llenan de buena información y por supuesto de buenos momentos. A continuación, nosotros tenemos acá, esto no es un adornito cualquiera, ¿verdad, Anita? No, para nada, tiene una sorpresa ahí. ¿Cómo le Ay, Dios llamamos mío, eso? es un peligro Esto allí. es el cofre de las anécdotas. Anécdotas, experiencias, cuentos. A ver. Lo que vamos a sacar de acá son cositas que han pasado en el exterior. A nosotras no. ¿A ti te ha pasado? No, para nada. A mí tampoco. Porque cualquier parecido Con la realidad es pura coincidencia. Así que, miren, manito inocente. ay, la mía. Ese es Sin una comentario, dinámica para sin ustedes. comentario. Ay, Dios Vamos mío. a sacar de aquí unos papelitos. Anécdotas que tenemos para presentarles a ustedes que nos ayuden a ver qué podemos plantear después de escuchar esto. Esta anécdota es de un estudiante. Dice, este estudiante tiene el derecho de poder usar el celular en clase porque observa que el docente también usa el celular en clase. Ay, Dios mío, Qué detalle. así lo dijo el estudiante. ¿Qué le decimos a ese estudiante? Bueno, que él espera tener unos docentes coherentes, que eso que exigimos sea lo mismo que podamos brindar, porque si no, entonces no tiene sentido. Y algo que nuestros estudiantes conocen y entienden, que es justamente este tema de la disciplina con propósito, porque más allá de que hay cosas que los padres deben regular y los mismos docentes también deben regular, está el hecho de que ahora son sujetos de derecho. Ya no son objetos, ya no son cosas. Y recuerden, papá y mamá, si nos están sintonizando en este momento y están escuchando esto, es importante recordar que antes no nos pedían nuestras opiniones. Y ahora, algo que decía el profesor Derby es que lo importante de expresar esas opiniones, incluyendo por escrito. Entonces, cuando un chico es llamado para ser sancionado o aplicar un correctivo pedagógico y expone y dice, sí, yo lo saqué, pero quiero decir también que mi profesor, como a veces también yo he escuchado otras anécdotas que dicen, profe, pero es que yo estoy haciendo la exposición y la profesora no me está viendo. ¿Y cómo me puede evaluar? ¿Cómo sabe ella si lo dije bien, si lo que dije estaba bien? Entonces, mis hijos, coherencia, porque si no, no hay Y productividad. cuando ocurre el caso contrario, que el estudiante se aprovecha porque de pronto en la clase está planificado que el docente puede utilizar el celular, porque puede ser una clase de tecnología, de informática, computación, el profesor va a explicar algo, usa el recurso, pero el estudiante está dándole un uso indebido al celular, simplemente el profesor lo tiene, yo también puedo, pero el profesor lo tiene planificado, más el estudiante debe seguir la clase según se preparó.
qué me dice usted, profe? Bueno, manteniendo la coherencia, como dice Mari, también es, a ver, el docente es el reflejo, ese es el ejemplo. Quizás es una demanda que haga, en este caso, el estudiante. En muchos casos sabemos que puede ser motivado por capricho. Es decir, que yo quiero tenerlo y para justificar mantenerlo estoy viendo, voy a buscar un culpable. Entonces, eso también ocurre. Y en la casa también ocurre. Así como le ocurre al docente en la aula de clase, también ocurre en la casa. O sea, ahora, los adultos también tenemos, a ver, nuestro propósito. O sea, ¿qué propósito cumple el teléfono celular en un adulto? Es muy distinto a lo que es el propósito, en este caso, de un adolescente o inclusive, en el caso aún peor, en un niño. No es el mismo propósito. Es por eso que el proceso de aprendizaje, que es disciplina, debe tener ese propósito y hacérselo saber al estudiante. O sea, ¿cuál es el propósito por el cual estoy cumpliendo con este teléfono? Quizá hay docentes que también son padres. Están en emergencias, pueden tener emergencias, tienen sus hijos en otras instituciones o también pueden estar en la misma institución. También tienen responsabilidades de adultos, cosas que no tienen los adolescentes. Entonces, eso hay que enseñarlo también. Hay que justificárselo también al muchacho y decir, bueno, por ahora tú no vas a poder tenerlo. Tienes que tenerlo guardado o tienes que tenerlo fuera del aula de clase. Todo debe ser justificado y también, a su vez, siempre debe aprovecharse el enseñar. El proceso de enseñanza es continuo, no para. Es por eso que hay un refrán que dice, el loro viejo no aprende a hablar. Sí aprende a hablar, aprende a cantar, aprende a recitar. Y ahí se mantiene, porque la educación es continua. Igual, adultos de 80, 70 años pueden aprender a leer, sí. Claro que sí. Entonces, el proceso de aprendizaje es para toda la vida. Así es, bueno, muchas gracias, pero esto no acaba aquí. Con Ay, otra Dios mío, hay pregunta. Inocente. La mía es inocente. A ver, aquí. Sí, ajá, vamos a Ok. ver. Aquí nos habla desde la voz de un docente y dice así: ¿cómo puedo aplicar una normativa si se me prohíbe aplicarla? Por ejemplo, los llamados de atención, observaciones en el cuaderno o en las evaluaciones. A ver, profe Derby, ¿qué me comenta usted al respecto? Bueno, es lo que veníamos hablando de a veces usar lo que Orwell decía, el neolenguaje. Hay palabras estigmatizadas, también hay palabras talismanes, muchos autores lo utilizan. Pensamos que por utilizar una palabra vamos a arreglar todo, o pensando que cambiando de palabra vamos a mejorar todo. También ocurre con esto, sí. Al docente en estos tiempos todo se le quiere prohibir, sí es verdad. O sea, también lo vemos en la voz interna del docente, en los gritos que no escucha quizás la sociedad. Como el docente no puede hacer esto, no puedes escribir, no puedes llamar la atención, no puedes hacer nada por escrito, no puedes levantar. Se siente, por supuesto, con las manos atadas. Eso es una realidad que hay que entenderla. Pero que también el docente debe entenderla, porque el docente debe recuperar nuevamente la autoridad. Y la autoridad en el sentido de la tercera sección del diccionario de la Real Academia Española, que es la capacidad y la competencia que tiene para un fin, la finalidad con la cual ha sido su profesión, que es educar. El docente debe salir de esas barreras y educar sí a la sociedad, educar a los psicólogos, a los abogados, a los papás, a las mamás, a las abuelas, e incluso ese sistema de evaluación integral permite que los estudiantes tengan una educación holística integral. Y allí entonces las normativas vamos a poder hacerlas, por supuesto, con el propósito. Siempre va a haber la finalidad del propósito. Si mi finalidad es usar la violencia va a ser siempre. Aunque no la diga. Pero si mi finalidad es contrarrestar la violencia, yo voy a tener todos los diseños para ello. Y tenemos todas las herramientas para hacerlo. O sea, para poder contrarrestar la violencia, para poder quitar todas estas palabras estigmatizadas, para poder redimensionar nuevamente la enseñanza. Y hay que hacerlo de esa forma. Es decir, que el docente también recupere su autoridad. ¿Y la recupera cómo? Culturizándose, leyéndose, actualizándose, estando en sintonía con las nuevas tendencias, con las nuevas tecnologías para poder dar las herramientas también aún más amplias a los Y estudiantes. muchas veces se forma un choque, sí lo hay, porque cuando el docente, sobre todo el que tiene mucha trayectoria, maneja
sus clases tiene cierto estilo Sí, sí. para enseñar, para educar. Y luego vienen estos cambios a nivel curricular, donde mira, ya no se habla de esta manera, ahora tenemos que hacer, hay un choque ahí entre lo que ya el docente traía y lo que tiene que refrescar, lo que tiene que mejorar, lo que dice usted. Siempre tenemos que estarnos educando, como Correcto. en todo el resto de las carreras. Es que, Una de las cosas, profe, y discúlpame Dale. que te traje un ejemplo, es el tema de las normas. Antes se veía mucho en las normas de clases, no correr, no Sí. estar levantado. Ahora es evita estar de pie, Procura deja hablar en un tono de voz. de voz, ¿ok? Evitamos el no, 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 sí. no, y lo vamos cambiando. Eso también, porque lo viví, es un cierto choque, ¿no? Porque lo manejábamos de una manera, pero ya va, ahora no es así, ahora es de esto. Entonces, bueno, es esa mitad seguir estudiando, preparándonos, Ese y proceso de esa adaptación. otra parte, sí, de irnos como que actualizando. Sí, pasa que lo que quería acotar era que en muchos casos hay una desproporción en cuanto al uso de la palabra. O sea, a veces hay un desbalance, nos vamos de un extremo a otro. Hay no que protege y hay no que decir, no, nadie debe tocar tu cuerpo, no permita que te toquen tu cuerpo, por ejemplo. Ese no sí va a proteger. Yo no voy a decir evita que te toquen, No, evitar es no. que posiblemente hay. Entonces, hay no que van a proteger y es lo que debemos hacer. Es decir, no solamente entender la palabra, sino lo que implica la palabra, para que nosotros podamos educar de manera eficiente. Yo digo entonces ahí que es el docente, el autónomo en clase de saber hasta qué punto puede usar estos términos, cuándo es contraproducente y cuándo no, como lo dice usted, Claro. profe, ¿no? O sea, no todos los no son malos. son Malos. malos. Eso es como un ejemplo de lo que hablamos. Exacto. Es correcto. Profe, ¿algo que aportar? Bueno, escuchándolos a ustedes, que además debo hacer el comentario de que aquí esto, cuando están en off, salen muchas cosas Sí. a reducir que son importantes y que quisiéramos poderles transmitir todas las ideas que tenemos, ¿no? Pero creo que yo utilizo muchas palabras que nos llevan un poco a esa programación neurolingüística que tiene que ver con el hecho de manejarnos con sentido común. Y es un poco ese balance del cual habla el profesor Derby, que justamente, o sea, y voy a utilizar otro refrán, ni tan calvo ni con dos pelucas. Ni tan calvo ni con dos pelucas. ¿Por qué? Porque efectivamente ese balance que nos llama a nosotros en sentido común, recordando que, por ejemplo, en una escuela, la finalidad de ese propósito es que todos entendamos que cumplimos un rol. Y dentro de ese rol, ¿cuál es mi función? Porque no es solo prohibiciones para los educadores, que también hay prohibiciones para los papás, también hay prohibiciones para los estudiantes. Entonces, hay una resistencia probablemente estas generaciones a el cambio, porque todo cambio produce molestia y desaprender cosas que ya teníamos como que establecidas, son cosas complicadas porque ya inclusive se instalan dentro de nuestra estructura de personalidad, pero la finalidad de la transformación siempre busca una mejora. Y eso es lo que estamos hoy conversando. Pienso que hay una frase de la Biblia muy importante que dice, instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Y uno piensa que a lo mejor es el camino de Dios, ¿no? Pero no es el camino de él. Y recordar que ellos tienen, por ejemplo, el libre desarrollo a su personalidad, nos recuerda, nos invita a todos, padres, educadores, incluyendo compañeros, porque entre los mismos niños a veces condicionamos y decimos cosas. Entonces yo creo que más que una exigencia de la norma al decir una cosa o otra es justamente justificarla y explicar. Un ejemplo, las prohibiciones de que los chicos no pueden llevar el cabello largo, que si lo llevan pintado, que si las niñas con las uñas de este tamaño, lo podemos o no lo podemos prohibir, lo queremos prohibir porque es un tema, Ruth, siempre me dicen para construir las normas. Y yo les digo, bueno, vamos a justificarlas. ¿Cuál es la razón por la cual ustedes quieren prohibir, por ejemplo, las uñas? Y me decían algo muy práctico, es que Ruth, están haciendo deporte, entonces el tema es no podemos jugar voleibol porque las uñas se nos parten. Entonces yo decía, bueno, pero hay una finalidad educativa allí, vamos a regular eso. Claro. Porque
cuando somos adultos también nos condicionan a un uniforme, yo los veo a ustedes con sus uniformes, entonces eso nos recuerda que preparar al niño, niña o adolescente para que sea ese ciudadano responsable y capaz de entender que tiene que usar un uniforme, que tiene que, por ejemplo, yo que soy abogada tengo que ir al tribunal y a nosotros nos colocan una cartelera, no podemos llevar escote, no podemos llevar faldas cortas, igual las mamás no pueden llegar a los colegios ni los papás en short, con escotes o con ropa que es inapropiada, porque todo tiene su espacio y su lugar. Excelente, excelente. Bueno, vamos a culminar este cofrecito de las anécdotas con una un poquito larga, un poquitico, pero vamos para allá. Porque, miren, un representante nos comenta que al inscribir a su hijo, él firma un acta de compromiso donde queda prohibido el cabello largo, lo estábamos hablando en este momento, en los varones, ¿ok? El cabello largo en los varones. Un corte de ceja que está muy de moda por allí, el uso de piercing en las chicas también, nada de tintes del cabello, estábamos hablando de eso particularmente, ¿vieron? Salió a acotación. Palabra cierta. Palabra cierta. Entonces, este representante dice, estoy de acuerdo, pero para mi sorpresa, mi hijo cuando se cortó el cabello se apareció con esa figurita en la ceja. Y yo le dije, te irás a colocar un lápiz negro para rellenar ahí ese huequito. Bueno, O sea, aparte de yo le- sugerirle lo del lapicito que se lo yo pinte, le voy a aprovechar de iniciar yo, Derby, porque que esa anécdota se parece a una anécdota muy personal. Es que mi hijo, la escuchamos. es que mi hijo llegó un día con un corte y yo le veo la ceja así, yo digo, Dios mío, que en un momento este muchacho se partió la ceja y no me dijo. Y Y uno no, queda y no asustada. mami, que es un corte y yo, oh Dios, Estas modas. estas modas, sí. Entonces, bueno, yo creo que es importante revisar, ¿no? Fíjate, yo en ese momento, y de hecho lo debo decir con mucha propiedad, y quiero además, a lo mejor mi hijo después me va a matar porque ya él es adulto. Si les digo esto, porque en algún momento, mi hijo que siempre fue muy disciplinado, y yo debo decir que además mi hijo creció con la loma. Sí es posible crear bases sin castigo físico, él es una prueba de eso. Y yo, bueno, aprendí porque me tocó ser consejera de protección aquí en Maracaibo desde el 2001. Y bueno, desde entonces tengo ya, voy para 29 años trabajando en el tema de familia y de protección de niños, niñas, adolescentes, así que son muchas las anécdotas, cosas que he visto, pero creo que la más importante es la que vivimos nosotros propiamente. Mi hijo estudió aquí, en este instituto se graduó aquí, pero finalizando el año, mi hijo, dicen por allí, soltó una canita al aire, se portó mal, le habló a quien no debía en la entrada de una manera, y bueno, yo como siempre enseño algo, yo debo ser ejemplo de eso. Y en efecto me llamaron, me citaron a la abogada del colegio porque el hijo había incumplido una norma. Y yo vine. Entonces, es estar uno abierto a entender que las prohibiciones o las correcciones, y yo agradezco eso, ¿sabes? Agradezco que mi hijo se haya equivocado. Porque justamente esa equivocación es la que le permite a él ahora ser maduro. Aprender, De hecho, creo que tengo un hijo tan maduro en ciertas áreas, porque evidentemente no todavía está muy joven, me acompaña en muchas cosas que las razonamos y a veces me sorprende esa capacidad de entenderlo. Entonces, cuando nosotros prohibimos algo, estamos formando también carácter. Y eso es lo que quiero resaltar de este tema del cabello. Fíjense que ahora ya el cabello no es largo, ahora lo usan al revés. Ahora es corto aquí y largo aquí adelante. Sí. Yo digo, Dios mío, pero es que definitivamente aquí las modas son una locura. Pero quiero cerrar con esta otra frase, que no me recuerdo porque sí tiene, hay alguien responsable de esa frase que dice que los analfabetas del siglo XXI son aquellos que no van a poder desaprender lo aprendido. Entonces, el llamado está en que para hoy en día estar al día con todos estos cambios, a desaprender para aprender nuevas cosas, porque ahí es donde nosotros nos vamos a quedar en retraso. Profe Derby. Sí, estamos en la misma sintonía, porque exactamente, el prohibir en muchos casos va a ayudar. No solamente los temas ahora de manejo de las frustraciones, por ejemplo. Para manejar la frustración necesitas estar de alguna manera frustrado. Las modas llevan a eso. Las modas son efímeras, son cortas. Nosotros vamos a ver en la escuela, un tiempo donde las chicas tenían la pollina toda en la cara. Y
y vivían con la mano en la cara prácticamente para cuidarse la pollina. Después venía este bote de las modas donde los cabellos de color rojo y llamativo. Luego empezamos a ver los pantalones rotos. Luego los pantalones de tubito, las ropas apretadas. También lo van aplicando, las modas las van aplicando también a los uniformes escolares y también en la casa donde vamos viendo eso. Es decir, él lo envía a la barbería para que se cortara el cabello y no bien, pero con las cejas así. Surgió esa moda. Y los jóvenes son una esponja para hacerlo, porque ellos necesitan, por supuesto, ser aceptados y recibidos en la sociedad, sobre todo por sus iguales. Y eso hay que entenderlo también. Esta mamá de la anécdota está haciendo su trabajo y corrigiendo, y claro, a su forma. Bueno, si se rayó, entonces yo le voy a arreglar su ceja. Bueno, solucionó. Exacto, y que además, para tener una solución bien completa, debe estar en alianza nuevamente con los docentes, con las escuelas. Si ya las escuelas y la familia son las instituciones quizás, bueno, la familia es la institución más antigua, y la escuela deben ser ya aliadas nuevamente. O sea, ya el conflicto ese conflicto que se tenía, es que porque, bueno, mi hijo aquí, entonces allá porque no me lo permiten, y aquí sí, allá no. Debe volver a retomarse. Y entender de que las normativas van a regular las modas en el tiempo. Es decir, las normas permanecen, la protección permanece, y las modas, por supuesto, van a ser como aguas que pasar. Es decir, que van a recordar, sí, mami, yo me citaste de concha, entonces se echa a reír de eso porque aprendí algo. Y eso es lo más importante. Bueno, y como bien lo decían nuestros queridos invitados, lo importante de saber las normas, seguir las normas y la alianza de lo que es el hogar y la escuela. Sería uno de los primeros tips que les vamos a pedir. Estaba hablando el profesor Dervis de eso precisamente. Entonces queremos escuchar 3 tips de cada uno para que entonces esta disciplina con propósito de verdad cumpla, valga la redundancia, su propósito. Sí, claro, ahora yo tengo que pensar en 3 tips, así de fácil. Va a pensar. Bien, creo que una disciplina con propósito, basado en lo que cerraba Dervis en su última exposición, es el vínculo. Hay que crear un vínculo escuela-familia, eso es fundamental. No podemos seguir teniendo más papás totalmente ajenos a la realidad escolar. Y no solo para venir a los actos escolares, sino para venir a todos los actos que necesitan y se requiere de su presencia. El primer tip. Lo segundo, bueno, no puedo exigir lo que no enseño ni educo. Es decir, no puedo exigirle a los niños, niñas y adolescentes que cumplan normas si ni siquiera las hablo, las socializo y las comparto con ellos. Es decir, no cumple la función la norma si no la explico o no tengo conocimiento de ella. Ese sería el segundo tip. Y el tercero, memoria, no me falles. Porque estábamos hablando precisamente de eso, es, bueno, que un papá comprometido entiende que la educación debe ser activa. Y activa implica es que si su hijo comete una falta, acérquese, asista a la cita, que no es para castigar ni para sancionar, es para corregir, vamos a trabajar juntos, pero cumpla usted también con su rol. Ese sería mi tercer tip. Ay, muchas gracias, profesor. El profesor Dervis, algo que quiera acotar. Bueno, el primero, la comunicación. Los canales de comunicación deben ser fluidos, deben ser transparentes y sobre todo proyectar la sinceridad. ¿Sí? La sinceridad en cualquier estado anímico que podamos tener. 2, agendar los tiempos. Nosotros estamos agendando y la agenda en las escuelas se llaman citaciones. También queremos quitar ese estigma de las citaciones, que solamente se cita para algo malo. No, al contrario, si vamos a resolver algo bueno. Quitar ese estigma. Ese sería en este caso, el tip que daría a los representantes. Y por supuesto, la otra es el estar. O sea, el estar en cada momento de la etapa de formación de los estudiantes. Y así nos ayuda a nosotros. O sea, estar también para la citación, estar también para los actos culturales, estar también para las reuniones de padres y representantes, estar también para la formación de padres en las escuelas. Eso es lo que, bueno, les recomendaría para poder tener una educación, por supuesto, de calidad. Excelente, Steve. Bueno, antes de despedirlos, yo quisiera hablar acerca de una fundación, ¿verdad?, que preside la abogada
nuestra querida Ruth Mari, se llama FAMBOFIR, Familias de Voluntad Firme. Esta fundación tiene ¿cuánto tiempo? 17 años. 17 años. 17 años ayudando a familias con programas de formación para padres y madres conscientes. Tienen un espacio físico donde puedan dirigirse. Nos Sí. da más o menos la dirección para... Sí, estamos ubicados en la Avenida Universidad, diagonal a la estación de servicios, si está aquí en Maracaibo, conocida como Manolo. Allí estamos enfrente, o diagonal exactamente a la estación de servicios, allí estamos funcionando. abiertos para todos los padres representantes y todas esas personas que desean acercarse, porque tenemos una excelente compañía y una guía por parte de acá nuestra querida Ruth Mari Villamil, quien le Gracias. agradecemos nuevamente esta visita. Gracias, profe Derby. Bueno, aquí estamos. Aquí. Seguiremos Y estando. aquí nos Forman seguimos parte de viendo. nuestra casa Y de aquí nos estudio. seguimos viendo. Así Mi es. compañera querida Así es, Anita, mi gracias corazón, de verdad por hacernos este Interacción. momento, esta interacción tan divertida, porque sin ella esto no estaría tan prendido. Ay, halagada salí de más. Así es, no, de verdad que sí, agradecidos con ustedes. Esperamos nuevamente tenerlos en otra oportunidad para seguir hablando de estos temas que son tan interesantes para nuestros padres, nuestros representantes, los docentes también, porque se sienten afianzados y sobre todo para el bienestar de nuestros estudiantes. De nuevo, muchas gracias. Y bueno, la invitación es para que ustedes puedan hacer sugerencias para un próximo podcast de un tema que a ustedes les gustaría escuchar y saber un poquito más. Por supuesto. Entonces nos despedimos por hoy de su podcast Latino 70.